Les doy la bienvenida al seminario online Imágenes de la otra Edad Media. Mi nombre es Javier Arnaldo, estoy a cargo de la Escuela del Prado, el centro de estudios avanzados que nuestro museo pone a disposición de todos los interesados y todas las interesadas en el conocimiento de sus colecciones, de sus competencias y de su historia. En fin, cualesquiera estudios que estén en su horizonte investigador. Tengo el gusto de saludarles desde nuestra biblioteca, que es muy rica en sus fondos bibliográficos y de acceso público. Así pues, bienvenidas y bienvenidos. Con Imágenes de la otra Edad Media, la Escuela del Prado lanza su primer seminario online. Está dirigido por Joan Molina, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española en el Museo Nacional del Prado, y su liderazgo en los mandos técnicos lo llevan Javier Pantoja y Elena Finalmor. La de hoy, primera de 4 sesiones, lleva el título Medioevo heterodoxo. Todos estamos expectantes a ver qué nos depara este rótulo. En esta sesión intervendrán, aparte del doctor Joan Molina, Justin Krösen, de la Universidad de Bergen, en Noruega, y Michele Bacci, de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Cada una de las ponencias durará 15 minutos aproximadamente, se completan o complementan, mejor dicho, temáticamente y concluyen en un coloquio común. Quien lo desee podrá dirigir a los ponentes a través del chat la pregunta que considere, siempre, claro, relacionada con los contenidos de su intervención. Es muy importante que el uso del chat se reserve exclusivamente a la formulación de preguntas dirigidas a los ponentes y a nada más. La celebración de este seminario se hace posible gracias al generoso patrocinio de la Fundación Notariado, cuyo presidente, don José Ángel Martínez Sanchís, ha tenido la gentileza de dedicarnos unas palabras de bienvenida y unas reflexiones en un breve mensaje grabado que vamos a transmitir a continuación. Le escuchamos. Para la Fundación del Notariado constituye un grandísimo honor la posibilidad de patrocinar este curso que desarrollará durante este año y de forma virtual esa institución tan emblemática para todos nosotros como es el Museo del Prado. La otra Edad Media representa también una perspectiva muy interesante desde el punto de vista notarial porque enlaza perfectamente la pintura y el arte con la escritura. Gregorio Magno defendió la pintura sobre la base de que era una posibilidad de explicar el contenido de la verdad a quienes no sabían leer. Y esto mismo desarrollaban los monjes escribiendo por quienes no sabían escribir, cumplían así funciones notariales. Con el transcurso de los siglos se fue afirmando la individualidad tanto de las personas como de los artistas y también no solo en los monumentos sino en los documentos. Y los notarios fueron también adquiriendo una singularidad, se separaron del ámbito monacal y suplieron y cumplieron con la verdad a través de un juramento. Esto se representa perfectamente en un fresco de Il Giotto, en la Capilla de la Arena en Padua, en la cual la verdad aparece con una cruz en una mano y en la otra con un pergamino. En definitiva, desde un punto de vista notarial, esto pone de manifiesto que la pluma se encuentra al servicio de la cruz, de la verdad, y se refleja perfectamente en los signos que todavía hoy utilizamos los notarios al firmar nuestros documentos, en los que se suele incluir la cruz. Por tanto, esa otra Edad Media no fue una edad de tinieblas, sino el despertar de la modernidad, de la individualidad, tanto en el arte como, con el paso del tiempo, en los documentos notariales. Imaginar el mundo desde un monasterio. Así se titula la charla que nos va a ofrecer el profesor Joan Molina a continuación. La cultura artística hispánica del siglo XV, y en particular en la Corona de Aragón, ha sido el principal objeto de estudio historiográfico de Joan Molina. Desde hace 6 meses, conservador del Museo del Prado y antes profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Girona.
Gran conocedor de la pintura tardogótica catalana, es autor, por ejemplo, de estudios fundamentales sobre Bernat Martorell. Realizó una exposición importante sobre Bartolomé Bermejo aquí en el Museo del Prado y siempre le han interesado particularmente las relaciones entre arte y poder. Bien, permítanme que haga preceder sus palabras que van a introducirnos en algo que podríamos describir como una poesía medieval de la religión, de un verso. Quiero citar un verso de una oración escrita por uno de los mayores poetas en lengua catalana de la Edad Media, Joan Roís de Corella. Se refiere este verso al inmenso dolor de la Virgen María ante su hijo muerto, un dolor que alcanza a repercutir en el mismísimo sol. Dice así: crida lo sol, plorant ab cabells negres. Grita el sol, llorando con sus cabellos negros. Qué imagen extraordinaria la de este verso que proyecta en el paisaje, en una escalofriante visión del sol, el más inmenso de los dolores que cuenta la pasión cristiana. De sentir, de percibir, de vivir el mundo, de entender el derredor según proyecciones de la fe, también heterodoxas, va a hablarse hoy. Escuchemos ahora a Joan Molina. Atentos. La Edad Media fue una época de grandes viajes, de viajes reales, pero también de viajes virtuales. Muchos fueron los que se desplazaron físicamente hasta Roma, Santiago o Jerusalén, pero fueron muchos más los que viajaron únicamente con la mente hasta estos lugares o hasta otros que estaban muchísimo más lejanos. Para ello, contaron con la inestimable ayuda de espacios e imágenes que actuaron al modo de transportadores espaciales. Este es el caso de las monumentales catedrales góticas que se levantaron por toda Europa como auténticas prefiguraciones de la Jerusalén celestial, la ciudad paradisíaca de altos y brillantes muros. Sucede lo mismo con los edificios dedicados al Santo Sepulcro, puesto que en ellos se invitaba al espectador a imaginar la experiencia de visitar el famoso templo de la Jerusalén terrenal, sin tener que desplazarse al Oriente Próximo. En el ámbito de las imágenes, podemos citar a la Verónica de Cristo, con cuya contemplación se proponía rememorar uno de los episodios más dramáticos de la Pasión, y también se invitaba a realizar una peregrinación virtual hasta San Pedro del Vaticano, el lugar donde se conservaba y se exponía este venerable icono sagrado. El monasterio de San Baudelio de Berlanga se erigió en un bello pero remoto paraje de la provincia de Soria. Del complejo monástico nos resta la iglesia, construida en el último cuarto del siglo XI. El edificio sorprende por el acentuado contraste entre la extrema simplicidad del exterior y el exquisito refinamiento arquitectónico y decorativo del interior. En este espacio destaca una tribuna de uso reservado a los monjes y la gran sala central para los laicos, dominada por una curiosa columna de la que surgen 8 nervios en forma de palmera, un sistema de cubierta inspirada en modelos de los reinos de taifas. Gracias a esta reconstrucción virtual, podemos admirar las ricas pinturas románicas realizadas en torno a 1130-1140, que cubrían los muros, que fueron arrancadas a inicios del siglo XX y hoy se encuentran expuestas fragmentariamente entre el Museo del Prado y otros museos americanos. De estas representaciones destaca la excepcional serie de escenas de cacería y figuras de animales, algunos de ellos totalmente exóticos para los espectadores hispanos del siglo XII. En esta sala del Museo del Prado, que evoca el espacio central de la iglesia soriana, podemos recrearnos con algunos de los fragmentos más emblemáticos de este curioso ciclo, desde la cacería de liebres y la cacería del ciervo, hasta el elefante con castillete, el oso, el soldado y la cortina. Es muy probable que con estas curiosas pinturas se quisiera evocar los triunfos sobre el enemigo musulmán por parte de Fortunio Aznárez, el noble aragonés que promovió la decoración del templo.
La exposición de los tesoros del vencido fue desde la antigüedad una forma de representación de la victoria. Sin embargo, más allá de esta idea, o de una forzada interpretación en clave moralizante a partir de los bestiarios medievales como el Fisiólogo, cabe pensar en otras lecturas paralelas. Es evidente que ninguna de estas imágenes profanas fue concebida como una decoración marginal. Todas ellas se dispusieron en la zona intermedia de los muros, en un emplazamiento mucho más próximo a los espectadores que las pinturas del ciclo cristológico, situado en la zona alta de la iglesia. Es decir, se buscó adrede el contacto directo y cercano de los fieles con una realidad absolutamente exótica y lujosa. De este modo se concretó un ciclo figurativo que evocaba el mundo oriental y que, aunque sea inconscientemente, invitaba a viajar imaginariamente a regiones remotas, ya sea para estimular la peregrinación a Tierra Santa, la lucha contra los infieles, o sencillamente para contemplar algunas de las maravillas de la creación. Un espacio para la liturgia se convertía así también en un lugar propicio para la fantasía y el viaje virtual a mundos lejanos. En San Baudelio de Berlanga, arquitectura y decoración se antojan el punto de partida para una intensa experiencia psicológica. Y ello gracias a una heterodoxa y rica definición del espacio interior, fruto de una suerte de síntesis de modelos inspirados en la antigüedad, en el mundo hispano-musulmán y en las nuevas corrientes del románico europeo. Todo ello, no cabe duda, nos habla de una Edad Media abierta, de un universo visual sin fronteras, construido mediante la interacción de modelos arquitectónicos y decorativos de origen muy diverso. De esta época de intercambios y transferencias nos hablarán hoy, con sus charlas, los doctores Justin Crescent y Michele Bacci. Espero que ambas le resulten muy estimulantes. Buenas tardes a todos y todas desde Noruega, en todo el mundo. En esta breve charla les quisiera presentar una línea central que yo veo en el arte medieval europeo. Empezamos en nuestra colección de arte medieval del Museo Universitario de Bergen. Esta destaca sobre todo por la riqueza de objetos de madera pintada de los siglos XIII y XIV. Los 20 frontales de altar pintados representan alrededor del 20% del total conservado en Europa. Entre las tallas policromadas, la estrella es esta Virgen de Ove, a la izquierda, situado a la orilla del fiordo de Sogn. Aunque ha perdido la parte inferior, conserva su policromía completa. Por sus estilos y técnicas, los objetos de nuestra colección nos enseñan que Noruega, a pesar de estar situado en el lejano norte de Europa, estaba estrechamente integrado en la Europa cristiana medieval. Hace algunos años, mi colega Un Plater de Oslo descubrió una virgen con el niño en Saint-Omer, en el extremo norte de Francia, en Flandes, a la derecha. El parentesco es sorprendente y hace pensar que la Virgen de Ove fue importada desde Flandes. Su hermana francesa ha perdido su policromía original. Este nivel de conectividad es una característica de la Europa occidental durante los siglos XII y XIII. Fue la época de expansión de las órdenes religiosas, como los cistercienses, que dentro de un periodo de 50 años se asentaron en cientos de localidades entre Suecia y Portugal. En esta misma época, la Iglesia secular también adquirió un grado de organización nunca visto antes, especialmente durante el papado de Inocencio III en las primeras décadas del siglo XIII. Así se crearon las redes de comunicación que conectaban ciudades, monasterios, universidades, puertos y mercados en todo el continente, desde Bergen a Barcelona y de Reykjavik a Roma. Un reflejo de la fuerte unidad en la arquitectura y el arte de Occidente es la basílica románica
que se exportó desde Italia a todos los rincones del continente. Estas 3 iglesias, que siguen el mismo modelo de 3 naves con la central más alta y decoraciones similares con frisos de arcos de medio punto, se encuentran en 3 países distintos, a una distancia de casi 2.000 kilómetros. El románico es el primer arte cristiano paneuropeo. Lo mismo pasaría en el siglo XIII con la catedral gótica. La arquitectura ojival de bóvedas nervadas, nacido en la isla de Francia, alrededor de París, se expandió a todas las direcciones durante medio siglo entre 1220 y 1270. Encontramos catedrales del modelo francés entre Uppsala en Suecia y Utrecht en Holanda, y desde Lincoln en Inglaterra a León en Castilla, en España, y se exportó hasta Chipre y Tierra Santa. De la catedral de Uppsala se sabe que la construcción fue dirigida por un maestro francés llamado Étienne de Bonneuil. La similitud de todas estas iglesias se refleja y en parte también se explica por el ritual que se seguía en sus interiores. En primer lugar, la Eucaristía, que también se conoce como misa. Fue durante los siglos XII y XIII cuando la Iglesia de Roma buscaba establecer unidad en la doctrina y en la liturgia. Estas se definían en los concilios y se implementaban luego en todo el continente a través de los sínodos. Así se creó uniformidad y unidad en la pluriformidad tradicional de ritos y costumbres. Desde ahora, la misa seguiría el mismo guión en toda Europa, desde Finlandia hasta Finisterre. Y por eso, el contenido de estos 2 misales del siglo XIII, originarios de Inglaterra y de Hungría, es prácticamente idéntico. La unidad en la teología y la liturgia trajo consigo unas formas e iconografías similares en el mobiliario de las iglesias. Para la decoración de pilas bautismales, por ejemplo, se utilizaba un repertorio que era esencialmente el mismo entre norte y sur y se concentraba en el combate entre el bien y el mal. Una imagen preferida era el descendimiento de Cristo al limbo, aquí en la pantalla, para liberar a los justos de la boca del diablo. La imagen de este tema en estas 2 fuentes bautismales que se encuentran en el norte de Alemania y en Castilla, a una distancia de alrededor de 2.000 kilómetros, muestra un parecido sorprendente. Este parentesco es asombroso y solo se puede explicar a través de la circulación de modelos seguidos por escultores en ambos territorios. Otra muestra de la similitud del arte del siglo XIII entre norte y sur son estos 2 frontales pintados. La mayoría de ejemplos de esta tipología se conserva ahora entre Noruega y Cataluña, pero en su día debieron de ser comunes en toda Europa. Las tablas pertenecían a las iglesias de Skaun, en Noruega, y Avià, en Cataluña, 2 localidades a una distancia de casi 3.000 kilómetros. Ambas fueron verosímilmente producidas en su propia región. Sin embargo, su estructura es la misma, con 5 campos que pintan las mismas escenas, distribuidas en la misma manera. En el centro vemos la Virgen con el Niño bajo un arco triangulado, a la izquierda la Anunciación y la Visitación arriba y la Adoración de los Reyes abajo, y a la derecha el Nacimiento arriba y la Presentación en el templo abajo. El estilo de las tablas también muestra una semejanza innegable. Todo esto no puede ser casualidad. Artistas en ambos países deben haber utilizado las mismas fuentes y los mismos modelos que circulaban por todo el continente. Lo mismo ocurre
con los llamados retablos tabernáculos marianos, un tipo de retablo temprano que lleva una sola imagen, en este caso la Virgen con el Niño, y que se cierra con batientes móviles. Se han conservado ejemplos en toda Europa, desde Finlandia a Italia y desde Islandia a España. Como vemos en el medio, nuestra famosa Virgen de Hove también se encontraba bajo un baldaquino, ahora sin puertas. Es sorprendente, además, que generalmente muestran las mismas escenas y siempre con la adoración de los magos abajo a la izquierda. Es ilustrativo para el nivel de similitud entre norte y sur que cuando se descubrieron elementos de un retablo tabernáculo en el Pirineo catalán hace algunos años, se pudo reconstruir en base a ejemplos conservados en Noruega. El último tipo de objeto que quisiera señalar que refleja la unidad europea es el baldaquino de altar pintado. Otra vez, la gran mayoría de ejemplos conservados se encuentran repartidos entre Noruega y Cataluña. Los baldaquinos del norte y sur muestran la misma iconografía que se concentra en Cristo en majestad entronizado y rodeado por los 4 evangelistas. Ofrecían una imagen de Cristo de todos los tiempos que así creaba un vínculo visual y espiritual entre la tierra y el cielo. Después del siglo XIII, que en muchos sentidos fue un siglo de oro para la Iglesia de Occidente, vino un periodo de muchas catástrofes. El gran cisma de Occidente, con 2 papas combatientes en Roma y Aviñón, causó una profunda división en la Iglesia. La peste negra conllevó una mortalidad nunca vista a todos los rincones del continente, y Francia e Inglaterra entraron en una devastadora guerra casi infinita, la Guerra de los 100 años. Este calamitoso siglo XIV afectó mucho al nivel de organización y puso fin a la conectividad característica de los siglos anteriores. A la medida que Europa se iba recuperando de la crisis durante el siglo XV, el arte se resucitó en una gran variedad. En la arquitectura, por ejemplo, se desarrollaron varios tardogóticos nacionales, como el alemán, con sus Hallenkirchen, de bóvedas reticuladas, o el inglés, aquí a la derecha, con sus iglesias llamadas perpendiculares. Estos estilos son muy propios y dejan distinguir fácilmente la arquitectura y el arte en sus distintos países. La misma variedad se produjo también en la escultura. Los famosos retablos tardogóticos de Castilla, que cubren toda la pared de fondo de la cabecera, tienen muy poco en común con los trípticos del centro y norte de Europa, aunque el estilo de las esculturas se parezca. El retablo de Artziniega, el País Vasco, Corona de Castilla, se parece en casi nada al tríptico de la Pasión que se conserva en la iglesia de Schildesche, en la región alemana de Westfalia. Buena muestra de lo mismo es que en el tardo gótico se pueden distinguir fácilmente los retablos trípticos de Amberes de los que se producían en los talleres de Bruselas. Estas 2 ciudades brabantinas se encuentran a una distancia de solo 40 kilómetros. Las características de ambos se pueden comparar perfectamente en la Catedral de Strängnäs, en Suecia, que posee 2 retablos de Bruselas y 1 de Amberes. Resumiendo, a modo de conclusión, podemos afirmar que el arte de los siglos XII y XIII se caracterizó por una sorprendente unidad cultural en toda la Europa occidental. Formas, motivos y estilos son fundamentalmente los mismos entre Finlandia y Finisterre. Es un reflejo del siglo de oro de la Iglesia de Occidente, que llegó a forjar una unidad en la doctrina, el ritual y en la imaginería.
Esta unidad se rompería luego en el calamitoso siglo XIV, resultando en una gran variedad de estilos tardogóticos nacionales y regionales. Es por eso que entre historiadores del arte del siglo XIII hay discusiones como si una talla fue producida en Noruega, Inglaterra o Francia, por ejemplo, mientras en el siglo XV el debate se puede enfocar a una distancia de un día caminando. Muchas gracias por su atención. Muy bienvenidos todos. Diversas circunstancias técnicas han producido algunos desajustes y por ello mismo voy a hacer ahora una pequeña presentación del profesor Justin Cruzen y luego ya dar paso y palabra a la segunda intervención de hoy que correrá a cargo de Michele Bacci. La exposición del profesor Justin Cruzen que nos acaba de ofrecer ha sido impartida por este especialista catedrático de Historia Cultural en la Universidad de Bergen, Noruega, donde además es responsable de su importante colección de arte religioso. Ha sido investigador asociado en el Getty Research Institute de Los Ángeles y en la Freie Universität de Berlín. Sus investigaciones se centran en el arte y la arquitectura cristianas, particularmente de la Edad Media y la era de las Reformas, y entre sus publicaciones más destacadas tenemos los títulos Stygian the Liturgy, The Medieval Altarpiece in the Iberian Peninsula, y The Interior of the Medieval Village Church, de 2012. La segunda intervención, y a la que seguirán mis palabras, correrá a cargo de Michele Bacci. Michele Bacci es catedrático de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Freiburg, en Suiza, y ha sido profesor invitado en las universidades de Zúrich, Tokio y Jerusalén. Adelante, profesor Michele Bacci. Ok. Entre las obras maestras que se conservan en el Museo del Prado se encuentra una pintura atribuida al célebre artista dominicano de Florencia, Fray Angélico, en la cual se puede ver el funeral de San Antonio Abad. La escena de esta pintura podía seguramente haber sido utilizada como instrumento de meditación por los cofrades del pintor, que consideraban al santo representado, uno de los padres del desierto que vivió entre el siglo III y el IV, como un modelo de virtud monástica. La comunidad podía de esa manera identificarse a los antiguos monjes que se agrupaban emocionados y tristes alrededor del féretro de su guía espiritual. Además, la imagen pertenecía muy probablemente a un ciclo narrativo más vasto y en particular en el caso de los santos monásticos orientales, la representación de las exequias constituía un elemento mayor e imprescindible de tal ciclo. Sin embargo, aún Fray Angélico no lo sabía, se trataba de fake news. Según el biógrafo del monje Atanasio de Alejandría, cuando Antonio se dio cuenta de que se alejó de sus cofrades y se ocultó en un lugar aislado para evitar que su cuerpo pudiera ser utilizado como objeto de devoción. Los cofrades, escribe Atanasio, querían entretenerlo por la fuerza para que esperase allí, en aquel lugar, el final de su vida. Pero él no accedió, sobre todo a causa de los costumbres de los egipcios. En efecto, estos tienen la costumbre de enrollar con mucho cuidado en telas de lino los cuerpos de los difuntos y de los santos mártires, que son tan queridos por el Señor. No los confían a la tierra, sino los disponen sobre lechos y los tienen en su casa con ellos. Así creían honrar los que duermen el sueño eterno y atestiguan de la fe. Pero Antonio había muchas veces rogado a los obispos de ordenar que tal costumbre ya no se perpetuara. Intentaba de disuadir también a los laicos de utilizar esa costumbre y reprobaba a las mujeres para que no lo hiciesen.
él decía que no era ni justo ni legítimo. Aún hoy existen los sepulcros de los patriarcas y de los profetas, y también el cuerpo del Señor se colocó en un sepulcro y una gran piedra se puso sobre él para ocultarlo hasta que resucitó en el tercer día. Con esas palabras hacía manifiesto que los que no confiaran a la tierra los cuerpos de los difuntos, aunque fueran santos, eran pecadores y transgresores de la ley. No hay duda de que los miedos de Antonio el Grande fuesen fundados. En Egipto, donde las prácticas de momificación constituían una tradición profundamente arraigada, no era raro que se pudiera conservar los cuerpos de los difuntos más importantes en el espacio doméstico por mucho tiempo antes de la sepultura definitiva. Sabemos que existían muebles específicos, como los armarios de madera encontrados por los arqueólogos a Abu Sir el-Melek en Egipto, que permitían una colocación vertical del cadáver dentro de sarcófagos antropomorfos montados sobre pedestales. En efecto, se trataba de cuerpos iconizados que se utilizaban de la misma manera que los bustos de los antepasados en los larrarios romanos y que simulaban una existencia real exactamente como si fueran imágenes en 3 dimensiones. Para decirlo de otra manera, el cuerpo se transformaba en la simulación figurativa de su corporeidad. El miedo de Antonio no solo indicaba que sus contemporáneos continuaban a utilizar las antiguas prácticas egipcias de momificación, sino también que algunos cristianos no aceptaban fácilmente que en el juicio final las almas pudiesen reunirse con cadáveres que se habían totalmente desagregado, en particular si se trataba de cuerpos santificados por el martirio o la práctica ascética. En realidad, no tardó en afirmarse el principio de que la ausencia de descomposición tendría que ser interpretada como signo evidente de un estatus de santidad conforme a la idea del corpus incorruptum muy popular en la Edad Media. De los ermitaños del Sinaí y de Siria se decía que gracias a su ascetismo se transformaban en estatuas e imágenes vivientes y que sus cuerpos, después de su muerte, continuasen a ocupar su sitio habitual en sus grutas aisladas, antes mismo que los fieles los identificasen como santos y los enterrasen en tumbos ornamentados. En tales circunstancias, el cuerpo se utilizaba como un objeto icónico destinado a estimular una interacción visual y física con el observador. A veces está documentada la exposición pública en posición vertical de los cadáveres durante las exequias, como en el caso del cuerpo del estilita David de Constantinopla en el siglo V, quien antes de su sepultura fue fijada una tabla cuadrangular y transformado en una especie de icono. En todo caso, cabe poner en evidencia que no se trataba nunca de soluciones permanentes. Aún bien momificados, los muertos tenían que ocultarse según el modelo mismo de Cristo después de su crucifixión al interior de tumbas. Una excepción todavía, más única que rara, es la del monje Stefanos, quien era guardián en el monasterio griego del monte Sinaí en el siglo VI. Desde entonces y hasta hoy, su cuerpo ha permanecido perfectamente momificado y desarrolla el mismo papel al lado de la puerta del osario monástico. En regla general, la utilización de un cadáver como objeto figurativo es un fenómeno que no casualmente ocurre en aquellas tradiciones religiosas donde los cuerpos de las personas sagradas son variadamente descritos como lugares del encuentro entre la dimensión y la divina. En el cristianismo europeo occidental,
Los cuerpos santos, aún incorruptos, permanecieron inaccesibles a la vista de los fieles hasta la Edad Media tardía y también en las épocas sucesivas, como por ejemplo en los altares barrocos, cadáveres vestidos y modificados con técnicas de tanatopraxia fueron exhibidos yacentes en el tumbo, sin ninguna pretensión de simular la presencia del santo o de la santa como si fuera viviente, porque la intención principal era de sugerir su estado provisorio, de espera de la reunificación con el alma. En el caso, por ejemplo, del budismo medieval en China y Japón, la relación entre cadáver e imagen fue en muchos casos más complicada. Estudios recientes demuestran que a partir del siglo VII se intentó de conservar los cuerpos de los maestros espirituales y patriarcas de la secta Chan con la técnica del laqueado. En el templo de Nanhua, en la provincia china de Guangdong, se ha conservado la momia de Huineng, que murió en 713. El cadáver se presenta sentado en la posición del loto y está vestido con tejidos que se cambian periódicamente. Está colocado sobre un altar y se honora y exhibe de la misma manera que una estatua sagrada con candelas, lámparas, velos y exvotos. Se trata al final de una tipología de objeto que algunas fuentes chinas describen como imágenes de carne o de cuerpo. Este uso fue probablemente facilitado por la creencia en la futura resurrección de los santos monjes y la idea que la esencia de las personas reside en sus cuerpos, y es probable que, como en los casos cristianos, la veneración pueda haber sido estimulada por la momificación natural del cadáver. Pero, al mismo tiempo, en muchos otros casos, los restos mortales no se conservaban integralmente o quedaban las cenizas que resultaban de la cremación, ampliamente utilizada en el contexto budista. En estos casos se podía recurrir a la realización de un cuerpo ficticio que integraba, contenía o reemplazaba el cuerpo físico. La estatua en terracota del monje Hongbian, muerto en 851 en el complejo de Dunhuang, se presenta como su sustituto figurativo y concede una nueva corporeidad idealizada a los restos que fueron insertados en una cavidad interna de la estatua. En otros casos, las cenizas podían ser amalgamadas a la mezcla de arcilla utilizada para producir la terracota, de manera que la materia física restante de la persona representada y su imagen venían a coincidir. Al mismo tiempo, la simulación figurativa de cuerpos que se consideraban santos, o sea, cargados de cualidades espirituales, implicaba que de un lado tenían que evocar la presencia física de las personas cuyos restos estaban ahí conservados, del otro la presencia de reliquias, objetos preciosos y manuscritos de los sutras en su interior, al lado de los restos materiales. Estos y los objetos preciosos hacían de conjunto manifiesta su naturaleza excepcional. De la misma manera que una estatua podía sustituir e integrar un cuerpo, una imagen se podía sustituir con una otra si era necesario. Cuando en 1306 la efigie del monje japonés Shinran, que también contenía sus restos, fue destruida por un incendio, esta fue reemplazada sin problema con una nueva que aún hoy está sobre el altar principal del templo mayor de la secta de la Tierra Pura en Kioto, ocultada con cortinas que se abren solo durante su fiesta anual. La necesidad de simular la presencia física del personaje venerado favoreció en muchos casos
la adopción de un estilo muy realístico que sin duda no tiene comparación en el arte europeo de la misma época. El retrato occidental tridimensional hubiera quizá tenido una difusión más precoz si Antonio el Grande y sus imitadores hubiesen accedido a la veneración de sus cuerpos momificados. Sin embargo, hay al menos un caso de momia que en la Edad Media fue utilizada como objeto de veneración. Si queremos creer a la veracidad de un texto del siglo XIII, la primera crónica general, el cadáver del Cid campeador, que está hoy en una tumba del Renacimiento en la iglesia de San Pedro de Cardeña, se había conservado tan perfectamente que en vez de darle sepultura, se decidió de exhibirla sobre un altar al interior de un tabernáculo, sentado sobre un trono, vestido con indumentaria púrpura y con su espada en la mano. La postura vertical que evocaba su presencia física recordaba la composición frontal de las estatuas sagradas y permitía una asociación con los retratos fúnebres de los reyes semilegendarios del pasado que se representaban de manera análoga. En otras palabras, la puesta en escena del cuerpo en el espacio sagrado buscaba más a transformarlo en una imagen de culto que a presentarlo como una presencia viviente. De la misma manera que si fuera una imagen, la momia del Cid se convirtió en una meta de peregrinaje y punto focal de la devoción pública implicada en ritos colectivos e individuales hasta que se cayó la punta de la nariz. Así, deturpado en su aspecto estético, el cuerpo iconizado del condottiero no podía más quedarse en aquel lugar y se consideró más oportuno de darle sepultura. De hecho, no era ni honesto ni decoroso que la devoción se dirigiese a lo que se interpretaba como un objeto figurativo, aún de carne, que una vez privado del elemento central de su cara, parecía inevitablemente feo, o sea, inadecuado a una exhibición en el espacio sagrado. Muchas gracias, doctor Bacci, por su sugestiva ponencia. Y bueno, indicar a todos los espectadores, a los más de 3.000 espectadores que en este momento están conectados al seminario, que los dos ponentes, tanto Justin Krusen como Michele Bacci, son de una exquisita modestia, porque casi Michele Bacci menos, pero han impedido la presentación de sus currícula anteriores a sus ponencias y también sus ganas inmensas de poder participar en el coloquio y en el seminario, pues han hecho que se avanzasen a las palabras que les tenían que haber precedido. Dicho esto, hacemos una pequeña conclusión y también abrimos turno a las preguntas. Resulta realmente muy sugestiva las dos ponencias, tanto la de Justin Krusen como la de Michele Bacci. La primera porque nos ha hablado de una unidad artística medieval que es algo reconocido, a veces de manera incluso, diría, casi popular, aunque no nos demos cuenta, porque solo hay que mirar los billetes de 20 y de 10 euros para darnos cuenta que en ellos se representan, en un lado, los 10 euros, una arquitectura románica y, por tanto, y en la de 20, una arquitectura gótica. Es decir, que están expresando de una manera muy evidente en una moneda común la existencia de dos estilos, el románico y el gótico, que se reconocen como dos estilos europeos. Más allá de esta anécdota, es evidente que las relaciones y los contactos transfronterizos señalados por Justin Krusen nos colocan ante un discurso que supera ampliamente los modelos historiográficos basados en los nacionalismos y en las escuelas nacionales. Un tipo de interpretación que hasta hace pocas décadas ha predominado en los estudios artísticos y también que supera las interpretaciones basadas en el concepto de influencia. En lugar de todo ello,
nos habla de la complejidad de unos procesos que permiten alcanzar una uniformidad estilística y funcional en buena parte del periodo medieval, gracias a transferencias e intercambios debidos a múltiples medios y procesos. Uno de los señalados y realmente de una importancia fundamental es la propia unidad litúrgica en una Europa bajo la autoridad papal. Pero también no hace falta olvidar el papel que tuvieron la difusión de determinadas comunidades monásticas, los matrimonios de reyes y príncipes, los viajes, las peregrinaciones o la misma voluntad de emular determinadas arquitecturas o imágenes que se encontraban en sitios remotos. Por lo que se refiere a la ponencia de Michele Bacci, del profesor Michele Bacci, creo que viendo las imágenes que hoy nos están llegando a través de todos los medios de comunicación, desde Buenos Aires o desde Nápoles, más de uno habrá pensado que algunos de los ejemplos y prácticas señaladas por el profesor Bacci pueden estar o podrían estar hoy en la mente o serían abrazadas por algunos de los más fervorosos admiradores, casi diría devotos, de Diego Armando Maradona, con la voluntad realmente de asegurar la exposición permanente de su cuerpo. Realmente, el profesor Bacci ha puesto de relieve hasta qué punto la atracción hacia los restos mortales ejerció una fascinación en las religiones occidentales y orientales. El culto a cuerpos no enterrados, a momias y cuerpos embalsamados de santos, pero también de personajes, de poderosos, de famosos, de personajes que mueren con una aura de fama y de renombre, tanto en Occidente como en Oriente. Es decir, como en definitiva las llamadas formas artísticas, y en especial a veces la escultura monumental, llegó a inspirarse en formas de culto, digamos, poco ortodoxas. Vista esta presencia, invito a los profesores Justin Krusen y Michele Bacci a que se unan al foro, que abran sus audios y sus vídeos para entrar en el turno de preguntas. Profesor Krusen, profesor Bacci, por favor. Ajá, bien. Tenemos una pregunta para el profesor Justin Krusen. Es la primera pregunta y nos llega precisamente de Buenos Aires. Tenemos una importante comunidad de argentinos que está siguiendo este seminario. Carolina, de Buenos Aires, se refiere a la similitud iconográfica que se constata en diferentes zonas de Europa y hasta qué punto estas similitudes se debieron al papel crucial de los libros de modelos. Su pregunta está relacionada con este tema. ¿Se han descubierto nuevos libros de modelos en los últimos años que afirmen y que permitan constatar estas vinculaciones y relaciones entre espacios muy alejados? ¿Se conservan libros de modelos medievales procedentes de los países escandinavos? Sí, gracias por la pregunta. Por alguna razón no encuentro la manera de poner mi cámara, entonces lo tendré que responder sin vídeo, me temo. No sé si me pueden ayudar en el Prado. Eso es, sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Pues de los libros de modelo no lo he estudiado en profundidad porque conozco algún estudio, creo que desde el libro de Scheller se ha publicado algún libro sobre libros de modelo para miniaturas, para libros iluminados, pero no para la pintura sobre tabla. Yo creo que de la época románica, por lo que yo sepa, no se conserva ningún modelo, ningún libro de modelos de Escandinavia. Los países escandinavos no se encuentra nada. Solo me constan ejemplos del sur de Europa, de Italia, y nada más. Entonces, lo que tenemos son los reflejos de esos modelos, de esos libros que deberían haber circulado por toda Europa. Y si digo que si se conservan estos reflejos, estas obras de arte, si somos optimistas, igual 0,5% de lo que había en su día, yo creo que los libros de modelo aún menos. Entonces estamos mirando
una imagen, ¿no? Un puzzle de 1000 piezas de que solo tenemos una. Yo creo que el mismo Scheller ha dicho también que en realidad la realidad fue probablemente mucho más dinámica, que no solo se copiaban de libros de modelos, sino que también se copiaba el arte mismo. El arte mismo produce el arte. Eso también es una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta. Se copiaban obras de arte mediante croquis hechas, efímeras, que luego se desechaban. Eso es una realidad que yo me puedo imaginar. Y yo creo, por último, también que libros iluminados que conservamos también corresponden con lo que vemos en las pinturas sobre tabla. Entonces yo creo que esos libros que se movían mucho más fácilmente, yo creo que el libro iluminado en sí es un medio muy móvil que explica mucho de esta unidad que yo he señalado. Yo creo que si miramos el arte noruego, en mi caso en el Museo de Bergen, tenemos modelos que encontramos en libros iluminados de Inglaterra. Entonces yo creo que allí también, por la circulación de los libros, no de modelo, sino libros iluminados, también se explican estos vínculos. Muchas gracias. La segunda pregunta, ruego las respuestas sean lo más breves posibles para poder dar cabida al mayor número de preguntas, porque nos queda muy poco tiempo ya. La segunda pregunta está dirigida al profesor Michele Bacci y es de Alejandro de Murcia. ¿Qué importancia tuvieron las máscaras de difuntos en cera en la Edad Media? ¿Hubo algo similar a las imágenes majorum de la antigüedad? Y si las hubo, ¿tuvieron alguna trascendencia en la recuperación del naturalismo al que ha hecho referencia precisamente durante su ponencia? Gracias. Sí, no hay duda que las máscaras fúnebres han jugado un papel en la difusión del retrato realístico, pero principalmente en la época del Renacimiento. No tenemos muchas indicaciones en los textos antes del siglo XV. Las primeras fuentes que tenemos conciernen los reyes de Inglaterra, que en la ceremonia fúnebre de los reyes se utilizaba ya en el siglo XIV una máscara fúnebre, pero es principalmente en el siglo XV, en el nuevo clima renacentista que se desarrolla este uso, no solo para reyes, pero también para los santos, por ejemplo. O sea, tenemos el caso de San Bernardino, de Antonino de Florencia, de muchos otros, y en aquel caso las máscaras jugaron un papel importante. Muchas gracias. La tercera pregunta es para Justin Kreusen y es de Elena de A Coruña. ¿Hasta qué punto no podemos considerar que la idea de unidad de modelos y propuestas estéticas se extendió hasta más allá del siglo XIV, incluso en el siglo XV? Y ella se refiere a la difusión, por ejemplo, del gótico internacional en las cortes europeas de media Europa, de París, Dijon, Milán, Praga, Barcelona, y también al tremendo éxito de la pintura flamenca en todos los territorios del continente. Es verdad, yo creo que lo que he ido presentando es una versión simplificada, yo creo una imagen simplificada de los hechos reales. Yo creo que había más conectividad igual de lo que he ido señalando en mi charla, pero yo creo que hay una cosa fundamental que hay que reconocer o recordar, es que el gótico internacional, el nombre ya lo dice, que fue, ¿no?, un encuentro internacional de artistas de gran parte de Europa en Borgoña, en la cuenca del Rin, en Bohemia, donde se encontraban y así se iban repartiendo estilos. Pero yo creo que el impacto de ese movimiento, el estilo
internacional es más reducido que en el románico, el gótico temprano que he presentado, porque se mantiene más dentro de una capa social específica, la capa social de las élites, de la alta sociedad. Yo creo que por eso es un arte más cortés, y del alto clero igual, que también solía ser, como sabemos, alta nobleza. Entonces yo creo que es más bien de una capa social específica. Y que no se ve reflejado ese gótico internacional, por ejemplo, en las pilas bautismales de, digamos, de Dinamarca o de Castilla. Ese nivel de conectividad yo creo que alrededor de 1400 no existe. Y es verdad que en el 15 y el principios del 16 el arte flamenco unía mucho en Europa occidental, mucho el arte. Y se exportaba desde Finlandia a Canarias. Se sabe, ¿no?, que los retablos flamencos han llegado a todos los rincones del continente. Pero yo creo que en ese mundo ya, si estamos intentando ver todo el paisaje artístico, vemos más variedad de que he ido señalando en el siglo XIII. Porque, por ejemplo, retablo de Amberes, por decirlo así, competía en el mercado con otro retablo de Lübeck, por ejemplo, o de un retablo de alabastro inglés. Y eso se refleja en las colecciones de museos que aquí en Noruega tenemos. Entonces, el retablo flamenco era una opción en ese mercado más variado, ya del siglo XV comparado con el XIII. Yo creo que eso es una gran diferencia entre las épocas. No sé si he podido responder así la pregunta. Y una pregunta para el profesor Bacci. ¿Se conservan testimonios escritos de que las efigies escultóricas o pintadas empleadas en la momificación asimilaran la presencia del individuo y que esa característica después fuera asumida por iconos posteriores y más tarde incluso por los retratos en el sentido moderno del término? Un cadáver que fue utilizado como modelo para imágenes. Sí, pero también en ese caso tenemos que hablar del siglo XV. Antes del siglo XV es muy difícil porque los cadáveres estaban dentro de los tumbos y no se podían ver, aún momificados. Pero en el siglo XV se empieza a utilizar, a realizar retratos realísticos, utilizando también las masas fúnebres. En este sentido tenemos muchos casos. El caso más importante es el de San Bernardino de Siena. Y una pregunta más por el profesor Bacci, casi con la que deberemos ya concluir. Existen diferentes historias o leyendas medievales sobre exhumaciones de cadáveres de personajes famosos, poderosos. En concreto, la de el Papa Formoso para ser objeto de un juicio casi post-mortem, o la que, en otro sentido muy diferente, el emperador Otón III practicó supuestamente al cuerpo incorrupto de Carlomagno, ¿no?, en este caso para entronizar su cuerpo de una manera semejante a la que se ha hecho referencia al Cid, ¿no? Incluso en el texto, me parece que es de Adhemar de Chabannes, se habla de que al cuerpo de Carlomagno se le había caído la nariz, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos que señalan la utilización de los cuerpos para organizar rituales, por un lado de afrenta y por otro de veneración, ¿hasta qué punto todo ello se puede conectar o explicar desde una determinada percepción y uso de las imágenes en la Edad Media? Sí, yo creo que el ejemplo del descubrimiento del cuerpo de Carlomagno sea un caso muy interesante. En aquel caso tenemos diferentes descripciones de este descubrimiento, pero en principio
hay la iniciativa del emperador Otón III, que decide en el año 1000 de buscar la tumba, de abrir la tumba de Carlomagno, y cuando se abre este lugar, que era una cripta, nos dicen las fuentes, se ve que Carlomagno no está inhumado como los cadáveres habituales, sino está sentado en su trono en posición vertical. Así, la verticalidad y también la postura sentada es un indicio visual que permite la conexión con la esfera del culto. Creo que permite de transformar inmediatamente el cuerpo en una imagen, porque se presenta como una maestas, una estatua de la Virgen de Cristo en trono, o como eso está también en relación con los retratos funerarios de los primeros, de los antiguos reyes franceses, que fueron representados de esta manera y no con el yacente como de manera más habitual. Y en este sentido, este hecho de la nariz es sin duda muy importante. En todos casos cae la nariz y esto se percibe como una forma de, ¿cómo se puede decir? De degradación. Sí, que una imagen tiene que ser decorosa. Sí. Y en el caso de Otón, el emperador hizo una nariz de oro para el cadáver. Sí. Okay. Muy bien. Tenemos que cerrar. Hemos pasado un poco la hora que estaba establecida. En primer lugar, quiero agradecer muy calurosamente a los profesores Justin Crossen y Michele Bacci sus intervenciones y también su participación en este coloquio, los esfuerzos realizados para estar en él. Muchas gracias a los dos. Y también, naturalmente, agradecer a los 3.000 participantes, a las 3.000 personas que se han conectado desde todos los lugares del mundo, desde casi los 5 continentes, a este seminario, un seminario que ha tenido sus imperfecciones técnicas que procuraremos mejorar para la próxima sesión en todos los sentidos, pero que nos ha producido un inmenso placer poder organizar y que esperamos pueda tener continuidad en otras ocasiones, pero sobre todo a partir de las próximas sesiones, que esperemos que sean tan sugestivas y tan al mismo tiempo rigurosas como la que hemos realizado hoy. Les invito pues a que se conecten con todos nosotros, que entren en la sala y que escuchen nuestra fanfarria de bienvenida el próximo jueves a las 7 menos 10, más o menos, donde ya podemos dar entrada a todos los participantes. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves.